Doctor Ronald Cadenas Torrealba. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ruby. Muy bien, encantado de estar contigo hoy. ¿Cuáles son esos síntomas así que de repente le pueden aparecer a una persona que es una cosita así que digas, esto está como rarito? Porque uno siempre anda metido en el laberinto de la vida, corriendo para vivir y muchas veces para sobrevivir. Entonces cuando a veces pasan cosas que uno, no, todo está bien, porque uno es perfecto en negar. Pero hay cositas que sí hay que prestarle atención. Claro. Bueno, principalmente hay que considerar siempre el estilo de vida que se lleve, ¿no? Porque eso va a configurar muchos de los detonantes que pudieran ser la causa de estos síntomas que la persona tome en consideración o no. Eh, Sabemos que todo el mundo, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, tiene una vida quizá muy ajetreada, Ujú. donde hay múltiples tareas en el día, donde quizá un patrón de sueño no es el acompañante de la mayoría de las personas, donde el confinamiento por la pandemia, debido al nuevo coronavirus desde todo lo que va de pandemia, pues ha sido también un factor que ha hecho pues que la gente pues se aísle socialmente, etcétera. Pues van a haber algunas cosas que quizá son precisamente por el estrés, por el confinamiento, por insomnio, ¿sí? Y que muchas veces la persona quizá las toma en cuenta como cosas de alarma y realmente no. Por ejemplo, olvidar cosas, olvidar elementos, olvidar eh, empezar a creer que se le están olvidando las cosas y asociar eso con una demencia. Yo O creo que eso asociar, es lo peor. sí, es muy frecuente verlo en consulta. Por ejemplo, ver personas que acuden porque se les olvidan las cosas del día a día. Por ejemplo, se le olvida dónde dejaron las llaves del carro, se le olvida dónde dejó el teléfono, se le olvidó que tenía que pagar ciertas cosas, se le olvidó que tenía una cita en tal momento, se le olvidó X, Y o Z. Entonces, ¿qué pasa allí? Lo importante siempre es que luego de dicho olvido, tenga la capacidad de evocar esa información que olvida. Si tú, Ruby, en la mañana olvidaste tus llaves, al rato luego, pasado un tiempo prudencial donde tú ya te ocupaste de otras cosas, ya recuerdas, las dejé en la gaveta. Vas a la gaveta y buscas esas llaves y ya las tienes en tu poder. Eso representa que hay indignidad en tu memoria episódica o de trabajo, que es el tipo de memoria que se altera en la demencia de tipo Alzheimer, hablando de una de las tantas demencias que existen o de los tipos de demencia que existen, que es una de las más frecuentes, por no decir la principal y la más frecuente. Entonces, la memoria episódica, que es esa que te ayuda a retener nueva información, es la primera que se altera en la demencia de tipo Alzheimer, es la que no te permitiría recordar dónde están esas llaves, luego de que olvides dónde las dejaste. Entonces, lo importante es que si olvidan dónde están las cosas, recuperen la información luego y que entiendan que si están abocados a múltiples tareas en el día, pueden olvidar alguna de ellas porque el foco de atención está puesto en múltiples cosas al mismo tiempo y es normal y es natural que se olvide alguna de ellas o que el foco de atención se pierda por un instante en alguna de esas múltiples tareas o múltiples obligaciones. También para la persona que es perfeccionista o le gusta hacer todo por sí solo o no delega o no hace las cosas en grupo o le gusta que todo salga como quiere que salgan por ejemplo, hace, por ejemplo, las compras por sí solo, va y hace las cosas en el trabajo 100% él, va y cuida a los niños, cocina, por ejemplo, las mujeres que hacen todo, generalmente hacen muchas cosas al mismo tiempo, de repente, bueno, se le olvidó dónde dejó tal cosa, bueno, pero después al rato lo consigue. Pero si ya estas cosas se presentan una y otra vez, y consideramos ya que alteran la rutina diaria, por ejemplo, si llega un punto en el que olvidas las llaves tanto como para no poder usar el vehículo y no poder ir a trabajar, ya es hora de consultar con un doctor, consultar con un médico especialista. Sin embargo, yo siempre recomiendo que como el paciente tal vez no tiene la capacidad por no ser médico de saber en qué punto es una alarma o no, si él comienza a
ver con frecuencia que comienza a olvidar o identifica que hay olvido o que hay, digamos, falta de atención, que hay alteraciones en cualquiera de sus funciones cognitivas, que se distrae mucho, que está muy pensativo o que hay cualquier alteración de la memoria, debe consultar, porque quizás en un alto porcentaje es algo benigno, no es una demencia, pero él no está en capacidad para autodiagnosticarse. Entonces lo más prudente es que acuda con un especialista, para que sea el especialista quien determine que no es algo grave y que es quizá un trastorno del sueño, quizás algo de atención, El quizás, estrés. quizás el estrés. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa consulta? Bueno, orientarlo hacia identificar los detonantes y tratar de que ese paciente disminuya su carga de estrés y mejore, obviamente, su rutina en el día. Eso con respecto a la parte de la memoria y las funciones cognitivas. Tengo una pregunta. Ujú. Entonces, el problemilla está de repente cuando se te olvida algo y que no eres capaz de retomar esa memoria. O sea, se te olvida y se borró, pues, va y se fue. Exacto. E igualmente, exactamente, ese es el problema. Eso es como una alerta, pero también recuerda que no solamente es la memoria, también hay otras funciones cognitivas, como por ejemplo el lenguaje, la capacidad Se te olvidan las palabras. ajá, el lenguaje, la capacidad de razonamiento abstracto, el control de los impulsos, estar muy irritable sin razón, cambios en la personalidad, cambios de humor sin justificación. eh, Alguien que, por ejemplo, hacía cálculos perfectos y de repente pierde la capacidad para hacer esos cálculos, incapacidad para realizar tareas, por ejemplo, seguir pasos y seguir pasos para realizar una tarea, por ejemplo, una receta, algo que has preparado durante toda tu vida y de repente ya no lo puedes hacer igual, eh, cosas que antes te interesaban y ya no te interesan, empiezas a tener, digamos, alteraciones en el ánimo, empiezas a estar deprimido o empiezas a estar eufórico. Todas esas cosas que aunque suenan comunes, aunque suenan frecuentes, hay que prestarles atención porque pudieran tener tras de sí alteraciones cognitivas que hay que estudiar en consulta. Siempre hay que tener en consideración el tiempo en el que se presenten, la edad de presentación, el sexo, porque no es lo mismo una persona de 20 años que presente algún síntoma de estos a una persona de 70 años que los presente. Entonces ahí más o menos uno orienta qué pudiera estar pasando en el de 20, quizás es una depresión, quizás algún trastorno más en la esfera afectiva, más en la esfera, más hacia la parte de psiquiatría, quizás en la parte del paciente de 70 quizás sí podría ser algo tipo Alzheimer, hay que evaluarlo siempre, no todos los pacientes se presentan igual. Ronald, aquí no importa, tú dame con lo que me tengas que dar. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo que de verdad, o sea, ya me daba hasta vergüenza con mis amigos, porque es que todo el mundo se acordaba menos yo. O sea, yo tengo una amiga de la infancia que era como mi hermana, Ileana, ¿verdad? Resulta que yo comencé a estudiar mercadotecnia en el ISUM, en Caracas. Y ella estudió en el ISUM. O sea, un día yo vi una publicación en las redes sociales de Rafmir, que era una muchacha que estudió en ella, sí, yo sé que la conocí ahí, ¿ok? En el instituto. Y de repente veo una foto de Rafmir con Ileana. Y digo, ¡ay! Y llego yo, pues, ¡ay! Ustedes se conocen. O sea, agarren esta loca. Y yo, ¡ay! Ustedes Y se tú eras el conocen. grupo, tú eras el Espérate, grupo. espérate que Ileana me dijo, Rubén, ¿no estás vacilando si yo estudié en el ISUM? Yo no me acuerdo de eso, Ronald, pero te estoy hablando, por favor, tengo 48 años recién cumplidos. Eso fue cuando yo tenía 24 años, 23, no, ya no sé ni cuándo me gradué, 22 años, una cosa así. Y, o sea, desde aquel entonces, bueno, desde aquel entonces no, porque las redes sociales no tienen veintitantos años, ¿verdad? Pero, o No. sea, es algo que pasó hace mucho tiempo y yo, Gordon, que te estudiaste en el ISUM. Me dice, Rubí, yo estudié en el ISUM. Y yo, Santo Cristo bendito. Yo no me acuerdo. Pero eso no te pasa frecuente, son cosas No, puntuales. No, 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 entonces no no. es de alarma, no es de alarma.
Yo no es de decía, alarma. te lo juro que cuando pasó ese episodio, yo me quedé como días, yo, ¿será que me estoy volviendo loca? Yo, pero No, ¿cómo se no. me va? O sea, no, y hasta el día de hoy yo no recuerdo nunca haber visto a Ileana en el Zoom. No, o sea, eso no está en mi memoria registrado. O sea, tú me puedes torturar, tú me puedes poner un cable pelado aquí que yo no voy a decir, sí, me acuerdo de Ileana, pero no me acuerdo. No, bueno, puede ser algo aislado, quizás. Mira que veía la cara de Ronald y que, bueno, ¿cómo le explico lo que le tengo que decir? No, porque no es nada grave, no es nada grave, es algo aislado, es Es muy probablemente algo aislado, curioso. es probablemente algo aislado. Y bueno, también hay que considerar si tú tuviste en algún momento problemas del sueño, recuerda que una de las funciones del sueño es consolidar memoria a largo plazo. Y si en algún punto no dormías bien por un tiempo prolongado, esos recuerdos son como en la película Intensamente, van para afuera, no existen, se pierden, se borran. A lo mejor era eso, pues yo me Sí, trasnochaba. probablemente. Entonces, recuerda que una de las funciones principales del sueño es la consolidación de la memoria a largo plazo. Son recuerdos que, digamos, se archiva lo importante. Y eso siempre tiene una connotación afectiva, emocional, que tiene relación con el sistema límbico también. ¿Qué tan importante era ella para ti? ¿Qué tan importante eran esas vivencias allí? O sea, para que tú pudieras almacenar eso y tenerlo archivado como importante, como relevante. O sea, no es que cualquier cosa se va a archivar ahí. ¿No crees tú? Eso no es así. Mi cerebro es selectivo, ¿tú qué te crees? El cerebro es selectivo. El cerebro no es Mira. cualquier cosa, sí, es que es así. Eso depende, de archivar dependen muchos factores. Tú sabes que hay algo que yo siempre digo, que estoy, ay Dios mío, ahora con esta conversación contigo voy a descubrir si tiene algo de lógica, estoy emocionadísima. Tú sabes que yo siempre digo que es bien difícil aprender algo de la manera errónea para después desaprenderlo y volver a aprender algo de la manera correcta. Porque siento que como que el espacio en mi CPU se me va llenando. Entonces como que no me cuentes tonterías, no me digas boberas porque se me queda en la cabeza y yo necesito ese espacio para, para recopilar la información verdaderamente importante. Estoy enloqueciendo, Ronald. No, 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 para nada. Recuerda que está tu personalidad también. Y tu personalidad es incambiable y eso es parte de tu personalidad. Eso no es patológico. Es todo el constructo de lo que tú has hecho, de tu forma de organizarte y de ser. Eso es tu personalidad. Eso ya es psicológico. Ahí yo no me meto porque eso no es mi campo. Pero tengo un buen colega que te lo puedo recomendar. Y te paso la tarjeta más tarde, yo te la paso. Cuando colguemos aquí, yo te paso su contacto. Es Ay, venezolana. ay, qué maravilla. Oye, Ronald, hablando del Alzheimer, es que de verdad que uno nada más de decirlo, uno como que se timbra, uno se asusta, ¿no? Porque es una cosa que entre tantas risas que tenemos aquí, esta conversación tan amena que estamos llevando, claro que da miedito, Es ¿vale? devastador. Es Es, muy es algo, devastador. es algo muy serio, es algo muy serio. ¿Qué pasa con el Alzheimer? ¿Solamente le da a la gente mayor? ¿También le puede dar a la gente joven? ¿O es hereditario? ¿Cómo va con esto? Bueno, mira, hay una edad promedio que es más o menos un punto de corte, una edad de punto de corte que son los 65 años, pero una edad promedio de 67 años y sí se han determinado algunos genes que codifican o que digamos, se ha determinado que hay una mutación genética y que hay una heredabilidad en un 80% para este gen específico. No, ¡Wow! no es que tú, por ejemplo, si tu mamá lo tuvo, tú lo vas a tener. No significa esto, solamente si tienes el gen. Y estas pruebas son genéticas. Este gen tiene relación con un transportador de ciertas estructuras que tienen, digamos, eh, injerencia en lo que es la patogénesis del Alzheimer, en lo que pasa a nivel del Alzheimer, que básicamente son, digamos, una incapacidad para limpiar o para desintoxicar el cerebro, para sacar estructuras o proteínas que regularmente digamos, no se acumulan dentro del cerebro. Entonces, la acumulación excesiva daña las neuronas, que son la proteína tau y la beta-amiloide, que son las dos principales causantes de que se altere esta función neuronal y se produzcan los síntomas del Alzheimer. Esta es una manera la más sencilla que encontré en este momento de explicar qué es lo que pasa en el cerebro de un paciente con Alzheimer.
O sea, básicamente es como que no pasa el servicio de aseo urbano en el cerebro. Entonces, Mm. eso es lo que pasa, se acumulan esas proteínas y se daña la estructura, la microestructura de la neurona. Entonces, no hay la capacidad de regulación neuronal ni de función neuronal y obviamente va a causar estragos y va a causar daño. Entonces, la edad básicamente, de 65 años hacia arriba, uno habla de un Alzheimer tardío y de 65 años hacia abajo un Alzheimer temprano. Sin embargo, por debajo de los 65 años es menos la cantidad de personas. Se habla de que el 75-80% de las personas, la edad sobrepasa los 65 a 70 años de edad y que el riesgo aumenta considerablemente conforme aumenta la edad del paciente. Entonces hay otro tipo de demencias, no solo el Alzheimer, porque hay que recordar que demencia define la alteración máxima de todas las funciones cognitivas. O sea, cuando tú ya tienes todo, ya el daño máximo de tus funciones cognitivas, todas las que mencionamos antes, que lenguaje, cognición, perdón, lenguaje, memoria, pensamiento abstracto, cálculo, etcétera, ya en ese punto máximo podemos hablar de una demencia. Que sea tipo Alzheimer o no, es el apellido que le vamos a dar. El Alzheimer es el más frecuente, pero también está la demencia vascular, que es aquella que ocurre luego de un ACV. Es un paciente que comienza con deterioro cognitivo luego de un infarto cerebral, pero también ocurre demencia en enfermedad de Parkinson, también ocurre demencia en Corea de Huntington, también ocurren demencias frontotemporales, demencias tóxicas, demencias metabólicas, o sea, hay una tabla súper larga de demencias, son muchas. Entonces hay demencias reversibles, demencias que pueden ser, digamos, que pueden ser potencialmente reversibles, es decir, que el paciente puede salir airoso de ese cuadro, eh, pero generalmente el mayor porcentaje de personas son pacientes mayores de 65 años y aumenta el riesgo, como te dije, pues mientras mayor sea la persona, mayor es el riesgo, si se hereda y hay factores que se han determinado como factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo son la heredabilidad, que el paciente tenga parientes de primero y segundo orden que lo hayan padecido, que el paciente también haya tenido traumatismos craneales, por ejemplo, que haya tenido un accidente y con un golpe directo en la cabeza severo, que el paciente no haya tenido una estimulación cognitiva adecuada, que no haya estudiado, ¿sí? Y al contrario, también se ha determinado que un factor protector para el Alzheimer o que atenúa el riesgo de desarrollarlo es haber estudiado, haber aprendido un idioma antes de los 5 años, es mejor incluso, porque antes de los 5 años se generan muchísimo más redes neuronales. No importa la edad que lo aprendas, pero se ha determinado en estudios que antes de los 5 años la cantidad de neuronas y la cantidad de redes neuronales que se generan es muchísimo mayor. Estudiar, aprender, ir a la universidad, la gente que estudia atenúa el riesgo de desarrollar demencia. No es que lo previene, ni lo impide, ni lo imposibilita, sino que lo atenúa, disminuyen el riesgo. Y obviamente el control de enfermedades crónicas. Si tú tienes hipertensión y sufres del corazón o tienes alguna otra patología sistémica como diabetes mellitus y tú no controlas tus enfermedades crónicas, por supuesto que vas a tener mayor riesgo, porque son enfermedades que tienen consigo inflamación, dañan las arterias por dentro, entonces es todo un tema porque vas a acelerar ese proceso de envejecimiento cognitivo. Si llevas una vida sedentaria, si llevas una vida llena de estrés, porque el estrés no solo es estrés que estoy cansado y necesito vacaciones, el estrés Mm. es un conglomerado de sustancias químicas que se van al torrente sanguíneo y generan cambios crónicos en el organismo. Entonces fíjate que no es nada más memoria, es un tema químico, inflamatorio y crónico que va haciendo estragos conforme van pasando los años. Es como que la recomendación general es, por favor, o sea, cuide su estilo de vida. O sea, Así es. mejore sus hábitos, procure Y, comer menos comida chatarra, procure dormir de uh, noche, no de día, así procure... es. Sí, sí, qué interesante. Y dijiste algo que se me quedó aquí, desintoxicar el cerebro. ¿Cómo desintoxicamos el cerebro, Ronald? Viviendo bien, siendo feliz y haciendo las cosas que nos gustan. Sabes que eso es una recomendación, porque perder el interés nos hace estar sedentarios y los centros de recompensa a nivel cerebral deben estar siempre activos. Entonces, la gente se acostumbra mucho a la rutina
y nos acostumbramos mucho bueno, a que ese paradigma familiar donde tenemos que hacer la rutina siempre como lo manda la sociedad, pues no hacemos Sí. cosas diferentes, no salimos de la rutina, dejamos nuestros hobbies de lado por tener responsabilidades. Eso no se debe hacer, ni siquiera cuando tenemos una edad, pues, donde creemos que ya, bueno, ya no estamos muy viejos para la grasa, ya es hora de estar. No, eso no puede ser. Siempre debemos mantenernos activos. Desintoxicar el cerebro era una manera de decir que, bueno, que realmente son sustancias nocivas que dañan el delicado equilibrio neuronal, pero no hay una forma actualmente de sacar esas estructuras tóxicas de allí. Es lo que se está estudiando actualmente. Ujú. Incluso hay un estudio en curso con una vacuna intranasal que se está estudiando. Hay un estudio experimental actualmente en fase 1 que busca, digamos, a través de una modulación del sistema inmunológico, tratar de prevenir que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer. Pero, porque bueno, se ha visto que el sistema inmune tiene una gran participación en lo que es el desarrollo de todas estas cositas tóxicas que te acabo de mencionar. Pero, ¿cómo desintoxicamos el cerebro? Básicamente la alimentación en un estilo de Ujú. vida saludable, que siempre suena muy repetitivo porque lo leemos en todos lados, pero nunca lo llevamos a cabo. Pero es que no lo concientizamos. No lo concientizamos y no lo tomamos en consideración, y son las recomendaciones 1A de todas las sociedades que estudian estas enfermedades. Y es el oxigenante cerebral por excelencia. A todo el planeta que le encanta buscar en donde no existe un oxigenante cerebral. Y lo piden a gritos. Un oxigenante cerebral que no existe, que nos gustaría que existiera, pero no existe. Entonces, el ejercicio, y recientemente tuve la oportunidad de revisar en un estudio de Neurology la jardinería como recomendación para prevenir el Alzheimer, para prevenir el deterioro cognitivo, la práctica de jardinería Pero en ¿por qué la pacientes. jardinería en especial? ¿Será por ese contacto con la naturaleza? Además de eso, por los centros de recompensa y por la actividad al aire libre que genera Ujú, activación de los centros de recompensa. Y obviamente exposición a luz solar, ujú. etcétera, etcétera. Ujú. Oye, qué interesante, vale. Em, ¿Cuál es la enfermedad mental, podríamos llamarlo, o la demencia que más afecta a la población, la que es más común? Alzheimer, enfermedad de Sí, Alzheimer. Ujú. no Sí, por nada es la más famosa. sí, la enfermedad de Alzheimer. Tú sabes que un familiar, el esposo de una prima, no sé qué, qué lejana de mi mamá, el señor era médico y le dio Alzheimer. Y ella nos contó algo, una vez estábamos de visita en España, en su casa, y nos contó algo que a mí, yo soy tan empática, yo tengo un corazón de pollo, Ronald, que yo jamás podría ser médico, o sea, jamás, nunca, nunca. No, nunca, no puedo yo. O sea, me pueden mucho las cosas feas que le pasan a la gente, de verdad las lamento de corazón. Y estábamos en la casa conversando con ella y ella estaba hablando que el esposo, bueno, que ya lleva muchos años con esta enfermedad, que no sé qué, y que un día estaban viendo televisión una película que era de médicos y en la película la enfermera, o sea, el señor ya estaba, ¿sabes? O sea, así paradito, sentadito, pues viendo la televisión, nadie sabe qué pensaba ni nada, ¿no? Estaba bastante adelantado. Y de repente en la película la enfermera dice, bueno doctor, vamos a comenzar la operación, ¿está listo? Y el señor dijo, sí, estoy listo. Se me aguó el guarapo, que tú no te lo imaginas, fue como un shock para mí, porque yo dije, esa gente que realmente por las personas ignorantes que sobran deben ser hasta poco respetados, ¿sabes? O sea, no, este ya no se acuerda de nada, no, este ya... Y de repente puede ser que sí te estén escuchando, que sí se están enterando de esas cosas feas que tú estás diciendo a sus espaldas porque tú crees que ya no te escucha, porque tiene Alzheimer, porque ya lo perdí. Ay, chica, ya, ya. Y no, me imagino yo que a veces hasta tendrán sus momentos de Así lucidez. es. Y esa es la Mm, recomendación, esa es una recomendación que hacemos siempre, que ellos, de hecho eso está en la literatura, que ellos a veces tienen periodos muy cortos, mientras más severa sea la etapa en los que se conectan con el entorno. No sabemos en qué momento, no sabemos cuánto dura, no sabemos realmente de qué tipo de conexión estamos hablando, pero
para efectos, digamos, de lo que es la dignidad del paciente, siempre tratamos de Ujú, que de que el familiar y de que el acompañante, el cuidador o el personal de salud siempre trate de evitar conversaciones negativas cerca del paciente ujú. y comentarios negativos, o tratar siempre de conservar esa dignidad y ese respeto hacia el paciente, tratar de recordar que a pesar de que hay un deterioro cognitivo, es una persona la que está frente a nosotros y que hay que hablarle, aunque no tenga su capacidad de respuesta, hay que hablarle, hay que interactuar, aun cuando nosotros no tengamos la respuesta que queramos. Entonces, eso es algo que yo siempre trato de como de reforzar en los pacientes que yo atiendo en la consulta. Siempre trato de hacerlo. Así como tú lo dices, es cuestión de dignidad, ¿vale? Es cuestión de respeto. Es cuestión de respeto, porque hoy por ti, mañana por mí. Tú estás ahorita muy lúcido, pero tú no sabes qué es lo que te pueda pasar el día de mañana. Oye, Ronald, muy interesante, ¿vale? Después del Alzheimer, ¿qué podrías decir tú que son los casos de demencia que más te llegan? Em, Después del Alzheimer, demencia vascular. La demencia vascular que, como te comenté, ocurre luego de una ACV, luego de que ocurre un infarto cerebral, pueden generarse síntomas cognitivos. Y también me ha ocurrido que hay pacientes con síntomas cognitivos y siempre dentro de los protocolos de estudio se establece que el paciente sea llevado a un estudio de imagen cerebral para descartar causas potencialmente reversibles de deterioro cognitivo, como lesiones ocupantes de espacio o tumores. Y bueno, me ha pasado que hemos encontrado lesiones tumorales y el paciente ha sido llevado a quirófano para retirar estos tumores. Entonces, siempre es importante ese screening, siempre es importante esa evaluación. Pero en un 90% me atrevería a decir que es el Alzheimer la principal causa de demencia, o el principal motivo de consulta en demencia en mi consulta, valga la redundancia. Ujú. Tú sabes que una vez, hace muchos años, ¿no? Mi papá ya falleció. eh, a él le sucedió algo increíble, increíble. Bueno, mi papá era lo más parecido a un superhéroe que yo he conocido en carne y hueso. Le pasaba cada cosa y todas las libraba. Increíble. Pero una vez estaba así acostado en la cama, estaba con mi mamá, que no sé qué. Y, y de repente él le dijo a mi mamá, mami, no, no me puedo mover. Y mi mamá, ¿qué? No puedo mover el brazo. O sea, no recuerdo si era el brazo derecho o el brazo izquierdo. Y mi mamá, ¿cómo que no puede? No, no lo puedo mover. Y no sé si no recuerdo si se le extendió a la pierna, no sé, pero era todo del mismo lado. Y entonces nosotros, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo que no puede mover? Y pasaron unos minutos y ya pudo moverlo otra vez. ¿Qué edad Sería tenía? un coagulito por ahí. Wow, ¿qué edad tenía? Unos 60, tal Mm, vez, probablemente. Muchas veces ocurren ataques isquémicos transitorios que son eso del coagulito por allí, que ocurre una obstrucción parcial y luego se desobstruye o se reanuda el flujo sanguíneo. Es como un embotellamiento. Imagínate Ujú. un embotellamiento y luego se reanuda el flujo de vehículos que son los eritrocitos o células rojas y luego el paciente pues puede tranquilamente volver a movilizar sus extremidades. Pero ese coagulito queda rondando por ahí o... No queda rondando porque el mismo organismo tiene la capacidad el endotelio tiene la capacidad de disolverlo. Lo que pasa es que si esto ocurre, hay un porcentaje altísimo de que luego haga un infarto establecido. Entonces, estos son pacientes que si hacen estos síntomas deben tener un screening, deben tener un tamizaje de evaluación para prevenir que tengan un infarto cerebral en el futuro, porque son propensos hasta un 80% de tener un infarto cerebral. Ujú. ¡Wow! Un universo de información, Ronald. De verdad que qué maravilla, vale. Algo que tú le quieras compartir a la gente antes de despedirnos, porque es que la conversación contigo es tan interesante que yo puedo estar aquí 2 horas más, pero bueno, hay cosas que hacer. Sí, hay cosas que hacer. Bueno, pues lo principal es que no se automediquen, que siempre Ujú. pregunten, nunca teman en preguntar, nunca sientan que las preguntas son tontas. Muchas veces hay temor hacia sus médicos por considerar que las preguntas no tienen relevancia Ujú. y pensar, bueno, la pregunta realmente no tiene sentido, ¿para qué le voy a preguntar eso al doctor? Va a pensar que soy un tonto o una tonta y realmente no. Las preguntas todas son valiosas, las dudas se pueden aclarar y la mayoría de las veces no son situaciones graves, sino cosas sencillas de resolver. Y cuando son situaciones graves, muchas veces
Si se tratan a tiempo no dejan tantas secuelas, entonces es importante que la persona consulte. Esa es la esencia de lo que les quiero dejar. Y bueno, me siguen en el Dr. Ron, @ el Dr. Ron para mayor información. Qué maravilla, Ronald. Ya para terminar tengo que hacerte una pregunta que te aseguro que es más difícil que muchas preguntas de neurología. Doctor Ronald Cadenas Torrealba, mejor conocido como el Doctor Ron, para usted, ¿qué es el amor? El amor ahorita en este momento de mi vida es tener a mi familia conmigo y que no estén enfermos, que estén con salud. Eso es el amor. Qué bueno. Eso. Ronald, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo que tengas un día y una vida maravillosa y que sigas tan lúcido y tan creativo como siempre para que nos sigas seduciendo nuestro sistema nervioso a través de tu página de Instagram, de tu cuenta de Instagram. Te deseo que estés maravillosamente bien. Y Un bueno, gustazo, Ruby. qué bello, qué Mientras no me da belleza. Alzheimer, seguiré lúcido. Qué bueno, claro que sí, amigos, y antes de Besos. despedirnos, gracias, yo los invito a que me escuchen cada mañana en mi morning show a través de la x967.com y por supuesto a que se suscriban a este canal de YouTube, a que activen esa campana, a que comenten, a que compartan, a que formen parte de la familia de Ruby Bada al aire. Amigos, becho, abacho y apapacho. Yo soy Ruby Bada, hasta la próxima, bye bye.